Paulina, pues muchas gracias por estos minutos que nos regalas para platicar con What the fuck, con las tarjetas. Y la verdad es que este tipo de libros a veces no los pensamos, no los imaginamos, y cuando los vemos ya plasmados y los leemos, nos damos cuenta de lo necesario que son, y lastimosamente muy necesarios, porque nadie nos enseña esto, ¿no? ¿Cuándo te empezaste a plantear cómo ser una explicadora de la vida adulta? La verdad es que nunca me imaginé que yo estaría tomando este rol o este liderazgo de explicarle a las nuevas generaciones cómo ser adulto, pero todo surgió en pandemia. O sea, estaba perdiendo el tiempo en redes sociales como todos en ese momento, y me encontré con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y le decía: Jordi, por favor escribe el equivale con el SAT o un SAT for Dummies. Y cuando me metí como a las respuestas que tenía el tweet, dije: no inventes, un montón de gente está sufriendo porque no le entiende al SAT. Para ese momento yo ya había fundado 2 empresas y ya tenía también experiencia trabajando en el mundo godín y corporativo. Entonces ya había comparado un poco esto de lo fácil que es pagar impuestos cuando tienes un patrón y lo difícil cuando eres tú solito, ¿no? Como freelancer. Entonces dije: no, pues me voy a aventar a escribirlo. Y la verdad es que cuando escribí este primer manuscrito, mezclé chile, mole y pozole. O sea, yo creo que decía what the fuck con el SAT, pero en realidad era como un what the fuck con la adultez. Ujú. Y metí temas de retiro, de Infonavit, de impuestos y emprendimiento. Entonces, cuando la editorial recibe esto, dice muy bonito y todo, pero pues cada tema da para un libro per se. Sí, claro. Entonces ya me pidieron de que no, nada más enfócate al del SAT y los demás los vamos abarcando más adelante. Entonces, pues así nació esta colección, que la verdad le ha ido muy bien en ventas, y también ha sido bonito ver cómo la gente lo ha recibido muy bien, justo porque no había esta información, ¿no? O sea, no es información que nos dieron en la escuela porque no está en los planes de estudio, y luego en la casa pues los papás no siempre saben de temas financieros y se les complica darnos esta información. Entonces hacía muchísima falta algo como esto en el mercado. Digamos que fue más por el tema de tu propia experiencia de cómo ir creciendo, cómo ir siendo adulta, cómo ir siendo godín, que pudiste resolver esto, porque si tú te acercas a una persona promedio, no tenemos ni idea. Deja tú las tarjetas, ¿no? El tema Sí, del SAT, el tema del Infonavit, el tema de las Afores, el tema de todo lo que envuelve quizá la educación financiera, la tenemos muy alejada de nuestra realidad, ¿no? Eso fue más por tu experiencia. sí, sí, claro. O sea, creo que algo que ha hecho estos libros exitosos es que, uno, o sea, justo me alejé un poco de esta voz tradicional del gobierno Ujú. y fue explicarte los temas como si una amiga te lo hubiera explicado. Y también mezclando un poco de mi experiencia, de experiencias que personas que conozco, ¿no? De, oye, a esta persona le pasó esto, ten cuidado o resuélvelo de tal forma. Y también haciendo un match que creo que nadie había hecho hasta ese momento entre la educación financiera y el entretenimiento, ¿no? O sea, los que me conocen saben que yo no soy contador, economista, ni nada de esto. Yo estudié dirección de empresas de entretenimiento justo porque me gustaba mucho la música, los eventos y los conciertos. Y entonces dije, bueno, si voy a hablar de temas difíciles, lo voy a hacer de una forma que a mí me interesaría Ujú. leerlo, ¿no? O sea, literal siento que escribí el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando estaba empezando a fundar mi empresa, o cuando, no sé, en el proceso de compra de una casa y demás. Fue siempre como ponerme en los pies de un simple mortal, y es como, a ver, ¿cuáles serían mis dudas, no? Si yo hiciera esto por primera vez, ¿cuáles serían las dudas más comunes en torno al tema? Y por supuesto, pues todo también desde mi experiencia un poco más, pues, fresca y juvenil. Esa sería, dirías tú, la clave para ser una buena explicadora de cualquier cosa, el hecho de ponerte en los zapatos del otro. O sea, ¿cómo definirías tú qué es ser una buena explicadora de las cosas? Yo creo que entender cosas complejas y ponerlo en la forma más simple posible, ¿no? O sea, dicen, si tú puedes explicar el tema más complejo a un niño de 5 años, es que tú entendiste el tema, ¿no? Y creo que ahí es donde se atoran muchas personas, ¿no? Hay especialistas muy buenos y expertos en la materia, pero cuando lo pones a hablar con un simple mortal que no tiene este trasfondo, este glosario o la misma experiencia en la investigación, se les dificulta aterrizarlo. Entonces creo que ahí es donde entro yo, ¿no? Como esta voz, si quieres ver como mediadora o hasta cierto Ujú. punto como en un rol un poco más periodístico, de a ver, lo que el experto quiso decir fue esto, ¿no? O sea, yo te lo traduzco aquí para que sea más fácil. Y justo con el libro del SAT me ha pasado que
algunos contadores le recomiendan mi libro a sus clientes para que sea más fácil entablar una conversación entre los dos. Claro, sí, porque es súper complicado el tema de ser adulto, el tema de pagar impuestos, el tema de lo que tú quieras, Todo, ¿no? sí. Ahora, llévanos un poco por este libro en particular, porque a mí me ha sorprendido mucho. He conocido muchas personas que tienen tarjetas de débito, pero no tienen tarjetas de crédito porque no les gusta, porque les da miedo, porque lo ven como algo malo, ¿no? Como algo malévolo, que si no sabemos usarlas, se convierte en algo muy negativo también. Entonces, llévanos un poco por este viaje que haces. Sí, fíjate que también me di cuenta de lo mismo en la investigación, que hay mucha gente que le tiene miedo al crédito. Uh-huh. Y no porque necesariamente ellos hayan tenido una mala experiencia, sino porque alguien más inculcó esta idea en su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos chiquitos tal vez estamos escuchando a nuestros papás hablar y decir, no tengas una tarjeta de crédito, es malo, te vas a endeudar, mejor paga todo con efectivo o paga con tu tarjeta de débito, pero crédito para nada. Y entonces crecemos con estos miedos de cosas que escuchamos y que a lo mejor ni siquiera es como un pensamiento propio, sino es algo que estamos adoptando de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, yo lo que les digo a estas personas es como, a ver, el crédito no es malo, o sea, es una herramienta como cualquier otra. Lo que puede llegar a ser malo es el uso inadecuado de este crédito, ¿no? Pero por sí solo un plástico, pues no es que sea bueno o sea malo, ¿no? Y justo también por eso me tardé un poco en elegir el tema de este quinto título, porque hay tantos temas que parecen ser importantes, ¿no? Que dices, ¿cuál es el que urge más, ¿no? ¿Cuál es el que hace más sentido para que sea el nuevo en la colección? Y decidí justo cuando recibí los resultados de la encuesta nacional de salud financiera, que es la primera que se ha hecho en el país en 2023. Y cuando vi los resultados dije, no inventes, todos los mexicanos están endeudados y una de las causas principales por estas deudas es el manejo de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, en primer lugar era un crédito hipotecario, segundo lugar tarjetas de crédito. Entonces ahí me hizo mucho sentido decir, ¿sabes qué? Pues vamos a explicar desde lo más básico, que es cuál es tu fecha de corte, cuál es tu fecha de pago, la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, porque creo que a veces obviamos ciertas cosas y no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Entonces justo era como una guía que compilara pues la mayor información posible para hacer un uso responsable de este crédito. No sé si nos llega un poco tarde a muchos este trabajo, pero ¿qué respuestas has recibido a partir de esta guía y en general de tus 5 libros que has publicado? ¿Cómo ves a la gente? ¿Te dicen la respuesta gracias? ha sido muy buena. O sea, yo sentía que este libro era también como de un conocimiento un poco más general, sin importar el momento de la vida en el que estés. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, mi libro de Infonavit, pues es solo para aquellos que ya están por comprar una casa, ¿no? Que evidentemente como está la crisis de la vivienda, son pocos. En el caso a lo mejor del libro del voto, pues era solo para este momento de prepararte para una elección. Pero creo que el tema de las tarjetas, no importa si tienes 18 años o si tienes 45, la estás ocupando, ¿no? Entonces creo que es algo que afecta a una generación de forma mucho más amplia. Y en general los comentarios han sido súper buenos, o sea, a la gente le gusta mucho pues el estilo, los dibujos, los chistes y el humor que hay dentro del libro, y eso les ayuda como a pues sí, aligerar un poco esta carga de pronto, porque es mucha información que dices, espérame tantito, ¿no? ¿En qué momento se complicó tanto la vida? Claro. Pero les gusta mucho el formato y de hecho en redes sociales siempre me están dando ideas, ¿no? Como de, oye, ¿por qué no haces uno, no sé, sobre el IMSS, sobre criptomonedas, sobre el amor, sobre los divorcios? Entonces, pues cada quien habla dependiendo de la etapa de la vida en la que esté y el libro que me gustaría leer, pero ha sido muy buena. Necesitamos que nos expliquen las cosas. Sí. Oye, y también, ¿por qué crees que el tema de la educación financiera no está presente en nuestro sistema educativo? Porque cuando somos más grandes, conforme vamos creciendo, como vamos trabajando y demás, nos damos cuenta que no tenemos idea de nada. Y también, evidentemente, parte de lo que sucede o puede suceder en nuestros hogares, pero como decías hace rato, los papás a lo mejor tampoco tienen idea y ahí medio van sobre la marcha enseñándote, ¿no? ¿Por qué crees que estamos alejados de este tema del sistema financiero? Yo le he dado muchas vueltas a esa pregunta. Nunca he llegado, o sea, como a identificar cuál es la razón real, pero mi suposición es que, bueno, estos temas fueron y todavía siguen siendo tabú en algunas economías o en algunos niveles socioeconómicos, y creo que
tal vez para el gobierno sería un poco complicado encontrar a personas que realmente entiendan de las finanzas y que puedan bajarlo dentro de las clases y el plan de estudios, ¿no? O sea, como que pensando en algo así más macro a nivel nacional, pensando a lo mejor que esto pudiera llegar en secundarias o en primarias y demás, siento que el reto iría por ahí, ¿no? O sea, encontrar al docente que no solo te pueda hablar de historia y de geografía, pero que también te pudiera hablar de finanzas. Claro. Entonces, lo que sí pienso es que es urgente que se encuentre una solución, porque creo que entre más pronto tomemos pues sí, un enfoque como de prevenir y no solo de reaccionar ante los problemas que suceden por la falta de educación, es que las cosas pueden empezar a cambiar. Hay algunos estados, por ejemplo, en Guanajuato, que sí ya están incursionando temas de educación financiera dentro de sus planes de estudio, o algunas universidades privadas de forma independiente lo incluyen, pero justo se necesita que se haga algo más macro a nivel nacional, desde edades más tempranas, para que podamos tener este acercamiento y dejar de verlo como algo malo. Creo que el simple hecho de abrir una conversación y que de chiquito te enseñen los conceptos básicos ya te prepara un poco más para cuando eres adulto, ¿no? No que ahorita cumples 18 y es como un cubetazo de realidad de, ¿y esto qué tiene que ver con la escuela, no? Claro, sí, ¿de qué me sirven los quebrados ahorita? Completamente. Oye, y por último, una pregunta que he hecho en las entrevistas que hemos tenido, que tiene que ver más con acercarse a la literatura o a los libros, a leer. Si una persona joven, o sea, joven, una mujer o un hombre, se te acerca y dice, oye, tengo muchas ganas de empezar a leer algo, a la literatura, pero no quiero acercarme a esos clásicos que me ponen justo en la escuela, ¿no? En la secundaria, no quiero leer El Cantar del Mío Cid, no quiero leer nada de esas cosas. ¿Qué libro le recomendarías por el cual podría empezar? El libro que realmente te guste, ¿no? O sea, creo que a veces nos han inculcado, ¿no? Que leer es de intelectuales y son cosas aburridas y la típica novela o así, ¿no? Entonces, creo que el gusto por la lectura nace cuando uno realmente lee sobre lo que te apasiona. Yo recuerdo cuando era chiquita, a mí me encantaban los libros de astronomía, de planetas, del sistema solar, y eso era lo que pedía para mi cumpleaños. Y afortunadamente mis papás siempre fue de que, ¿quieres libros? Aquí están, ¿no? No era de que no, a fuerza tienes que leer Cumbres Borrascosas, ¿no? Borrascosas. Entonces, creo que justo, o sea, el consejo es, lee lo que te apasione y seguramente, digo, a lo largo de la vida van a haber cosas que vamos a tener que leer tal vez por obligación y no por gusto, pero si nosotros desarrollamos este hábito de empezar a leer algo que nos guste, pues puede ser que cualquier otra lectura que venga después, aunque no estuviera en nuestros planes, pues le agarremos otro gusto, otra perspectiva, porque ya lo vemos desde más amigable. Ya traemos callo. Sí. Paulina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.